Bienvenidos a Terror antes de dormir. Toda historia tiene un precio, una huella que deja en el mundo, y estas, las que cuento aquí, no son la excepción. Hay un eco, un susurro que no termina cuando el video acaba, se queda. Si te atreves a escuchar, a entrar en terror antes de dormir, pero te niegas a dejar una marca, a darle a ese botón de me gusta o a suscribirte, la historia lo sabrá y te encontrará. Los personajes de la noche te buscarán, te pedirán que les acompañes, te dirán que al no dar like ni suscribirte, les has abandonado a su suerte y que ahora el precio es tuyo. Elige con cuidado. Historia 1. Escuché ruidos en la noche y lo que encontré fue aterrador. Nunca había creído en cosas paranormales. De hecho, solía burlarme de quienes decían haber sentido presencias en casa, pero esa noche todo cambió. Eran las 2:43 antes del mediodía cuando me desperté abruptamente. Al principio pensé que había sido por una pesadilla, pero pronto lo descarté. Estaba completamente despierto y el ruido seguía ahí, un golpeteo lento y constante, como si alguien estuviera tocando suavemente la pared, desde dentro. 3 golpes más. Me incorporé en la cama, aguzando el oído. Venían del pasillo. Ese pasillo maldito que siempre se veía más oscuro de lo que debía. Tomé el móvil para usarlo como linterna. Tenía un 3% de batería, genial. Al asomarme a la puerta de mi habitación, noté que el sonido se había detenido. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Di un paso, luego otro, y entonces sonó el teléfono fijo que ya nadie usaba. Un solo timbrazo, sordo, violento, inesperado. Corrí hacia el salón, pero cuando llegué no había nadie. La línea seguía colgada como siempre, jamás la usábamos. ¿Quién demonios podía haber llamado? Fue entonces cuando lo vi. Había algo frente al espejo del pasillo. No lo distinguía con claridad, pero parecía una silueta alta, inmóvil. Y lo peor, no se reflejaba en el espejo, solo estaba del lado real. Parpadeé. Se había desvanecido. Un frío recorrió mi espina dorsal. Volví a mi cuarto casi corriendo, pero antes de cerrar la puerta, lo escuché de nuevo. Esta vez no eran golpes, era una voz, susurrando mi nombre, desde adentro del armario. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Permanecí unos segundos inmóvil, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Pero la voz volvió a sonar más clara, más cerca. Mi nombre se repitió con un susurro lento y prolongado, como si lo arrastrara entre los dientes. Daniel. No tenía hermanos. Vivía solo desde hacía 3 meses, cuando por fin logré mudarme a ese piso antiguo que tanto me había costado conseguir. Ahora me arrepentía. La linterna del móvil se apagó, batería muerta, y la oscuridad cambió. Ya no era la oscuridad común de una casa sin luces. Esta parecía tener volumen, como si algo más se estuviera escondiendo dentro de ella. Di un paso hacia el armario. No sé por qué lo hice. Quizás por orgullo, quizás por miedo a parecer un cobarde ante mí mismo. Cada paso retumbaba en el silencio como si caminara sobre madera hueca. Me acerqué, llevé la mano al pomo de la puerta del armario, fría, congelada, como si esa puerta llevara años cerrada en pleno invierno. La giré con lentitud. Dentro no había nada, solo mi abrigo colgado, una caja con libros y una vieja manta. Suspiré, cerré la puerta y justo entonces 3 golpes desde adentro. Salté hacia atrás, tropezando con la alfombra. Me arrastré hasta la cama. Agarré el cargador del móvil a tientas y lo conecté. Esperé a que encendiera, como si eso pudiera salvarme. Cuando la pantalla volvió a iluminarse, noté algo espeluznante. Tenía una llamada perdida, número desconocido, hora 2:44 antes del mediodía. No recordaba haber escuchado otro timbrazo, pero ahí estaba la notificación parpadeando, como si se burlara de mí. La pantalla titiló, luego otra vez, y se quedó en negro, se apagó por completo. De pronto el armario volvió a crujir. Esta vez no esperé. Salí corriendo del cuarto, descalzo, sin linterna, sin móvil,
Crucé el pasillo a toda velocidad y justo antes de alcanzar la puerta de entrada vi que la mirilla estaba cubierta, como si alguien estuviera al otro lado. Pegué el ojo, nada, oscuro. Pero entonces algo se deslizó por debajo de la puerta. Con manos temblorosas lo recogí, lo desdoblé y al leerlo sentí como se me helaba la sangre. No te duermas. Volteé la hoja. Al dorso había una foto impresa, borrosa, vieja, en blanco y negro. Una imagen tomada desde mi propia habitación, enfocando mi cama. Y en la esquina inferior estaba yo durmiendo, pero no estaba solo. Me quedé paralizado, sosteniendo la foto con las manos sudadas. No podía apartar los ojos de esa figura junto a mi cama. Estaba de pie, a escasos centímetros de mí, completamente oscura, como si la sombra misma hubiera cobrado forma humana. No tenía rostro, solo una silueta difusa. Pero lo más perturbador era que parecía estar observándome mientras dormía. Me obligué a parpadear, a respirar, a pensar. Era una amenaza, una advertencia. ¿Quién había dejado esto bajo la puerta? Y cómo tenían una foto mía durmiendo, tomada desde dentro de mi propia habitación. Retrocedí hasta el salón, con el papel aún temblando en mis dedos. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Mi cama crujiendo, como si alguien se hubiera sentado sobre ella. El instinto me gritaba que saliera corriendo, pero no podía moverme. Algo me empujó a comprobarlo, a entender, a enfrentar lo que estaba pasando. Avancé despacio por el pasillo. El aire se sintió más denso, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. Cada paso era más difícil que el anterior, como si caminara contra una corriente invisible. Llegué a la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta, demasiado. Me incliné lentamente. Asomé medio rostro. Nada, la cama estaba vacía. Pero una nueva figura apareció en el espejo, aunque en la habitación no había nadie. Esta vez lo vi con claridad. Una mujer, pelo largo y lacio cubriéndole el rostro, vestido sucio, las manos caídas como si colgaran sin fuerza, inmóvil. Pero en el reflejo estaba justo al lado mío. Me giré con un sobresalto. Nadie, solo el eco de mi respiración agitada. Y sin embargo, el espejo seguía mostrando su presencia. Cada vez más cerca, cada vez más nítida, hasta que algo imposible ocurrió. Movió la cabeza, pero solo en el reflejo. Entonces, la bombilla parpadeó 2 veces y se fundió. Oscuridad total. Un susurro rompió el silencio, esta vez desde justo detrás de mí, tan cerca que sentí el frío de su aliento en la nuca. ¿Puedo entrar ahora? Me giré de golpe, con el corazón a punto de estallar. Golpeé algo al hacerlo, tal vez una silla o una esquina de la pared, no lo sé. Solo sentí el dolor agudo en el hombro y un silencio demasiado pesado, como si la casa hubiera dejado de respirar conmigo. La voz no volvió a hablar, pero yo sabía que no estaba solo. Caminé a tientas por la habitación buscando el interruptor, aunque en el fondo sabía que no funcionaría. Lo apreté 1, 2, 3 veces, nada. Volví al salón. La penumbra lo envolvía todo. Incluso las ventanas parecían cubiertas por una capa espesa de oscuridad, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Me acerqué al espejo del pasillo. Estaba empañado, no por vapor, sino por algo más denso, como si alguien hubiera respirado muy cerca. Con el dedo tracé una línea para ver a través, y fue ahí cuando lo vi de nuevo. Ya no era una figura estática, esta vez caminaba detrás de mí. Me giré con rapidez, pero el pasillo seguía vacío, o eso parecía. Cuando volví a mirar al espejo, estaba aún más cerca. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba, y en lugar de ojos había 2 huecos negros, profundos, imposibles de enfocar. Comencé a retroceder lentamente, temblando. De pronto, el silencio se rompió con un golpe seco que venía del baño, como si algo hubiera caído al suelo. Me acerqué, la puerta estaba entornada, empujé apenas. El aire era gélido ahí dentro. La cortina de la ducha se movía, aunque ninguna ventana estaba abierta. Me incliné, miré debajo, nada. Pero el espejo del baño también estaba empañado y en él mi reflejo no se movía como yo. Me quedé helado, di un paso atrás, levanté la mano. Mi reflejo no lo hizo,
Me observaba inmóvil, con una sonrisa torcida que no me pertenecía. Parpadeé y por un segundo sentí que perdía la noción de lo real. Entonces el reflejo alzó lentamente su mano, no como yo, sino como alguien que señala hacia atrás. Tragué saliva. Me giré muy despacio. En la oscuridad del pasillo, apenas iluminada por la luz mortecina del móvil que milagrosamente había encendido, solo había algo en el suelo: una caja. No recordaba haberla visto antes. Era de madera vieja, sin cerradura, cubierta de polvo, y tenía mi nombre grabado con letras toscas, como hechas con clavos. La toqué, estaba tibia. La abrí. Dentro solo había una cinta de casete antigua y una nota doblada: ponla, te estamos esperando. No tenía una grabadora para escuchar una cinta así. ¿Quién conserva una en pleno 2025? Pero la nota no dejaba lugar a dudas. Alguien esperaba que lo hiciera, y de alguna manera lo sabía. Volví al salón, aferrando la caja como si llevara algo más que un casete, como si contuviera un mensaje directo desde el otro lado. Me senté frente al televisor, miré a mi alrededor. La oscuridad no era absoluta, pero tenía vida. Sentía que me observaban desde los rincones. Entonces recordé algo. En el trastero del edificio vi una vez una caja con aparatos antiguos. Estaba cubierta de polvo, pero juraría haber visto un reproductor ahí. No quería salir, pero quedarme sin saber lo que había en la cinta era peor. Bajé las escaleras casi a ciegas. Cada peldaño crujía como si avisara mi presencia. La luz del pasillo del sótano parpadeaba como en una escena de película. Dudé antes de entrar. La puerta del trastero estaba entreabierta. Empujé. El olor a mojo y encierro me golpeó al instante. Removí algunas cajas, telas de araña, herramientas oxidadas, y ahí estaba una grabadora polvorienta, vieja, pero con la ranura exacta. Corrí al enchufe más cercano, la conecté, presioné la cinta. El clic del mecanismo sonó más fuerte de lo normal, como si el aparato despertara de un sueño largo. Luego presioné play. Al principio, solo se escuchaba estática. Luego, una respiración profunda, cercana. ¿Recuerdas lo que hiciste? Mi estómago se encogió. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, como si pudiera responderme a través del casete. Silencio. Luego, otra frase, como si supiera que yo estaba ahí. No debes cerrar la puerta. No deberías dejarme sola. La cinta hizo un ruido extraño, como si retrocediera sola. Y luego algo peor. Se oyó una grabación de mí, de mi voz. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Era yo? Anoche o hace 2 noches, ya no lo sabía. La cinta reproducía momentos que yo nunca grabé. Susurros míos, conversaciones, incluso mis llantos cuando creí haber oído pasos por primera vez. Y al final, un fragmento que no recordaba haber vivido. Déjala entrar, decía mi voz. Solo quiere volver. Entonces, el audio se distorsionó. Voces superpuestas, gritos, risas infantiles, golpes y por último, un sonido seco como una puerta que se cierra para siempre. La cinta se detuvo sola. En ese instante, la puerta del trastero se cerró de golpe. Corrí a abrirla. Estaba trabada. Toqué, grité, empujé, y justo antes de lograr abrirla, escuché un último susurro pegado a mi oído. Ya estamos adentro. Logré salir del trastero con un empujón desesperado. No sé cómo, pero la puerta cedió. Subí las escaleras a toda velocidad con la sensación de que algo me perseguía muy de cerca. No miré atrás, no podía. Ya dentro del piso, cerré con llave, pasé el pestillo, empujé un mueble contra la puerta. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar antes que yo. El silencio volvió, pero no era de alivio. Era el silencio tenso de antes de un terremoto, de antes de un grito. Me senté en el suelo, tenía las manos manchadas de polvo y sangre, no sé de dónde. La caja de la cinta estaba sobre la mesa, cerrada, pero yo no la había cerrado. Di un paso hacia atrás y el televisor se encendió solo. Pantalla gris, estática, como los viejos televisores sin señal. La imagen temblaba hasta que apareció algo, una grabación. Mi habitación, desde un ángulo alto, como si alguien hubiera instalado una cámara oculta.
Yo vi a mí mismo dormido de nuevo, solo que esta vez no estaba dormido aún. Era en tiempo real. Miré al sofá, yo no estaba acostado. Volví a mirar la pantalla y vi cómo, lentamente, la figura de la mujer del espejo se arrastraba desde debajo de mi cama. Sentí un impulso eléctrico en la nuca, algo primitivo, el instinto de correr, pero mis piernas no respondían. En la pantalla, la figura subía sobre mi cuerpo dormido, muy despacio, sin hacer ruido. Su cabello cubría mi rostro, su torso se arqueaba de forma imposible, como si se quebrara con cada movimiento, y entonces la pantalla se apagó. Pero escuché el mismo crujido de madera justo en mi dormitorio. Me obligué a caminar hacia allí, como si algo me arrastrara. Empujé la puerta con lentitud. Estaba abierta, sí, pero no era mi cuarto, era otro lugar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, las ventanas tapadas, y en la cama, yo, mi cuerpo inmóvil, con los ojos abiertos, mirándome. «¿Por qué volviste?», dijo con mi propia voz. Me quedé helado. «¿Qué eres tú?», balbuceé. «Soy lo que dejaste», respondió. Y entonces comenzó a levantarse lentamente, con movimientos bruscos, entrecortados. «Y ahora es tu turno de quedarte». La puerta se cerró tras de mí. Oscuridad, un dolor pulsante en la cabeza y todo se fue a negro. Desperté con la boca seca y la cabeza latiendo como si me hubieran golpeado. Estaba en el suelo, frío, húmedo. El aire olía a encierro, como una mezcla de tierra, madera podrida y algo más metálico. Abrí los ojos, oscuridad total. Extendí la mano y toqué piedra. No era mi habitación, no era mi casa, y sin embargo, algo me decía que no estaba lejos. Escuchaba como a lo lejos el tic-tac de mi viejo reloj de pared. Intenté incorporarme, me dolía todo el cuerpo. Noté que tenía algo atado al tobillo, una cuerda delgada, tensa, como si alguien no quisiera que me moviera demasiado. Palpé a mi alrededor hasta encontrar una caja de cerillas. La encendí. La luz era tenue, casi inútil, pero suficiente para ver que estaba en una especie de sótano. Las paredes estaban cubiertas de palabras grabadas a mano. Algunas las reconocí. Eran frases que yo había dicho durante el insomnio o que había pensado, pero nunca dicho en voz alta. «¿Quién está ahí? No me mires mientras duermo. Vete». La cerilla se apagó. Un susurro rompió el silencio. «Ahora lo entiendes». Mi voz de nuevo, pero no era un eco, era alguien hablándome desde un rincón de la oscuridad. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz quebrada. Silencio. Entonces, frente a mí se subió una pequeña pantalla, la del televisor del salón. ¿Cómo podía estar aquí? Mostrando de nuevo mi habitación. Pero esta vez yo no estaba. La figura sí, estaba acostada en mi cama, moviéndose, respirando como si ya viviera allí. La cámara comenzó a temblar, a acercarse sola, como si algo la empujara. La imagen se distorsionó por un momento, y entonces apareció una fecha y una hora en la parte inferior. Era mañana a las 3:33 antes del mediodía, el tiempo exacto en el que solía escuchar los ruidos. Entendí de golpe. Me estaban mostrando lo que iba a pasar, o lo que pasaría si no salía de ahí. Intenté desatar la cuerda del tobillo. Tiré con fuerza. Me cortó sangre. Pero seguí. La cuerda se aflojó hasta que logré liberarme. Me puse en pie y caminé hacia lo que parecía una puerta de madera vieja. Tenía marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir antes que yo. La abrí con un chirrido. Condujo a un pasillo angosto. Las paredes palpitaban, sí, literalmente, como si respiraran. Había humedad, ecos y un sonido lejano, como un llanto. Avancé. Cada paso parecía un retroceso, hasta que vi la puerta. La reconocí. Era la de mi casa. Al otro lado estaba mi mundo, o eso quería creer. Pero antes de tocarla, algo se movió detrás de mí. Una sombra. «¿Crees que puedes dejarme otra vez?», dijo la voz, ahora más cerca que nunca. «Esta vez vendrás conmigo». Me giré de golpe. La sombra no estaba ahí, pero el aire cambió. Se volvió espeso, difícil de respirar, como si algo invisible estuviera a centímetros de mi cara. La puerta seguía frente a mí,
a un paso, pero una parte de mí sabía que si la abría no regresaría solo, que algo, esa cosa, venía detrás y que esta vez no me dejaría escapar tan fácilmente. Aún así, la empujé, volví a casa, pero no como antes. Todo estaba igual y no. El reloj marcaba las 2:58 antes del mediodía, el mismo tiempo que en la grabación. Corrí al salón. La televisión estaba encendida sola, pantalla negra, una frase blanca en el centro. Ya no estás solo. Apagué el televisor de un tirón. Me temblaban las manos. Escuché el ruido otra vez, ese crujido suave, el que comenzó todo. Venía del pasillo, no, del dormitorio. Avancé despacio. Cada paso resonaba como si estuviera en una catedral vacía. El pasillo parecía más largo. La puerta estaba abierta y ahí estaba ella, sentada en el borde de mi cama, cabello largo, empapado, las manos cubriendo su rostro, el mismo vestido blanco, ahora más sucio, más roto. No se movía. ¿Quién eres?, pregunté. Silencio. ¿Qué quieres de mí? Levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras, profundas, llenas de algo que no entendí. Dolor, rencor, soledad. Abrió la boca, pero no habló. Gritó, un grito seco, imposible, que no salió de su garganta, sino de todas partes, de las paredes, de mi cabeza. Caí al suelo. Las luces parpadearon, todo giraba. La casa entera temblaba como si estuviera a punto de derrumbarse. Y entonces todo se detuvo. Al abrir los ojos estaba solo. La habitación vacía, sin figura, sin televisor encendido, sin ruidos. Solo silencio. Demasiado silencio. Salí al pasillo, lo revisé todo. Cada rincón. Nada. Había terminado. El reloj marcaba las 3:34, un minuto después de la hora. Me senté, no sabía si llorar, dormir o huir para siempre. Fue entonces cuando miré hacia la pared del salón. Había algo escrito con mi letra. Ahora eres tú quien escucha los ruidos. Me quedé paralizado, mirando esas palabras, mi propia letra, pero yo no las recordaba haber escrito. Cuando lo hice, fue porque el miedo se clavó como un puñal frío en mi pecho. El reloj seguía marcando las 3. La casa estaba más oscura que nunca y en silencio. Ahora parecía un monstruo dormido, a punto de despertar. Una sensación helada recorrió mi espalda. No estaba solo, nunca lo había estado. Decidí salir. Necesitaba aire, aunque sabía que no ayudaría. La puerta principal rechinó al abrirse y la noche me envolvió como un manto oscuro. El frío me pellizcó la piel, pero entonces el teléfono sonó. Un timbrazo seco que resonó en toda la casa vacía. Me congelé. No esperaba llamadas a estas horas. Con manos temblorosas lo descolgué. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Silencio al otro lado. Hola, insistí. Un suspiro profundo, casi humano, salió del auricular. Ahora tú eres parte de esto, dijo una voz quebrada, distante, como si viniera de un abismo. La línea se cortó. Volví a colgar, pero el miedo ya me había atrapado. Algo había cambiado. Ya no podía huir. Ya no podía ignorar lo que había despertado. Esa voz me esperaba, y yo tendría que enfrentarla, porque ahora yo también escuchaba los ruidos. Me quedé con el teléfono aún en la mano, sintiendo como el sudor frío me resbalaba por la frente. ¿Qué era eso que me esperaba? ¿Qué se escondía detrás de la voz rota que acababa de escuchar? Volví a entrar en la casa, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, intentando recuperar el control, pero el aire seguía denso, como si la propia atmósfera estuviera cargada de una presencia invisible. Decidí que tenía que ir a revisar el sótano. Algo me dijo que ahí, en esa oscuridad profunda, estaba la clave. Con una linterna temblorosa en mano, bajé los escalones chirriantes. El olor a humedad y tierra mojada me golpeó de inmediato. La luz apenas alcanzaba a iluminar los rincones más cercanos. Entonces, algo cruzó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo sombras. Un susurro se coló en el silencio: no deberías estar aquí. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no huí. Quería respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Avancé más profundo hasta que mis dedos tocaron algo frío y metálico.
Era una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas. La abrí con cuidado. Dentro encontré una grabadora y una carta amarillenta. La carta estaba escrita con la misma letra que la que apareció en la pared y decía: si has llegado hasta aquí, significa que el ciclo continúa, no hay escapatoria, solo enfrentarás lo que tú mismo has desatado. La grabadora tenía una cinta ya puesta. La encendí y una voz familiar comenzó a reproducirse. ¿Me escuchas? Soy yo. Tengo que contarte lo que pasó realmente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si estaba preparado para lo que venía. La voz en la grabadora era la mía, pero no reconocía esas palabras ni ese tono desesperado que parecía arrancado de un abismo. Si estás escuchando esto, significa que no tuve éxito en detener lo que viene, decía la grabación. Hay algo en esta casa, algo que no entiende el tiempo ni la lógica, algo que se alimenta de miedo y soledad. Respiré hondo y seguí escuchando. Hace años alguien intentó encerrarlo aquí, pero la prisión no fue suficiente. Ahora está libre y busca a otros para arrastrarlos consigo. Un golpe seco resonó en el sótano y la luz de mi linterna parpadeó. No soy el primero, continuaba la grabación. No serás el último, pero tú tienes que ser el que termina este ciclo. Apagué la grabadora con manos temblorosas. Las palabras parecían un desafío, una orden. Un frío intenso me envolvió y sentí que alguien respiraba detrás de mí. ¿Estás listo?, susurró una voz apenas audible, justo a mi lado. No respondí. Sabía que la respuesta sería abrir la puerta, algo que cambiaría mi vida para siempre. La figura flotaba allí, etérea y silenciosa, como suspendida entre dos mundos. Sus ojos vacíos me atravesaban, pero en su mirada también había una súplica, un ruego mudo que calaba hasta los huesos. Sentí un impulso irracional de acercarme, de entenderla, de liberar ese dolor que parecía atrapado en ella, pero el miedo me congelaba. ¿Quién eres?, logré susurrar. La voz quebrada por la tensión. Ella no respondió con palabras, sino con un gesto lento y doliente. Extendió una mano hacia mí, temblorosa como pidiendo ayuda. En ese instante, el susurro de las voces aumentó en intensidad, rodeándome, presionando mi mente con ecos, advertencias y lamentos. Sabía que tomar esa mano significaba aceptar lo desconocido, un pacto con algo más allá de la muerte y la razón. Contra todo instinto estiré mi brazo. La piel de su mano estaba fría como el hielo, y cuando la toqué, un torrente de imágenes invadió mi mente, recuerdos fragmentados de una vida rota, traiciones, miedos antiguos y la horrible verdad que yacía enterrada bajo años de silencio. Ella había sido víctima y ahora era prisionera. Debo ayudarte, dije con firmeza. Aunque dentro de mí la duda y el terror luchaban por salir, la figura se inclinó débilmente y entonces el sótano empezó a transformarse. Las paredes se desvanecieron en sombras ondulantes y me vi arrastrado hacia un espacio entre la vida y la muerte, donde el tiempo no existía y el dolor era infinito. Sabía que el camino sería peligroso, que enfrentaría horrores inimaginables, pero también entendí que solo confrontando ese abismo podría romper el ciclo y liberar tanto a ella como a mí. Di un paso adelante, agarrando su mano con fuerza y juntos cruzamos la frontera. Al cruzar esa frontera, el aire cambió radicalmente. Ya no había olores ni sonidos familiares, solo un silencio absoluto, pesado como el peso de noches sin estrellas. El suelo bajo mis pies desapareció y en su lugar sentí que flotaba en una oscuridad líquida, fría y profunda. A mi alrededor, sombras se movían lentamente, figuras distorsionadas que susurraban palabras ininteligibles. La figura que me había tomado la mano seguía a mi lado, pero ahora su cuerpo parecía más tangible, como si la presencia que la ataba comenzara a disiparse. Este es el lugar entre los mundos, dijo con una voz que parecía la mezcla de miles de ecos. Aquí se guardan las memorias y los miedos que nadie quiere enfrentar. Avanzamos por un pasillo de oscuridad y ante nosotros apareció una puerta enorme, tallada con símbolos que no entendía, pero que sentía llenos de poder. Detrás de esa puerta está la verdad, explicó ella, la raíz de todo el mal que ha vivido esta casa y que ahora te acecha. ¿Y qué pasará si la abrimos?, pregunté, mi voz temblando. No lo sé, respondió, pero es la única forma de romper el ciclo.
Con manos firmes, empujé la puerta. Se abrió con un crujido que resonó en toda la oscuridad. Dentro, vi una habitación igual a la mía, pero llena de objetos que parecían susurrar secretos. Fotografías rotas, cartas arrugadas, muñecos rotos. En el centro, una figura encorvada, cubierta por una capa oscura, giró lentamente para mirarme. Sus ojos eran un pozo sin fondo, infinitos abismos donde se reflejaba no solo el terror, sino también una profunda tristeza y arrepentimiento. «Has venido por respuestas», dijo con voz profunda y resonante, que parecía venir de lo más remoto de la oscuridad. «Pero cuidado, porque conocer la verdad puede ser peor que cualquier miedo». Respiré hondo, el pulso martillando en mis oídos. No había marcha atrás. «Estoy listo», respondí con una determinación que sorprendió hasta a mí mismo. Entonces, la figura levantó una mano huesuda y el cuarto empezó a cambiar. Las paredes se disolvieron en niebla y ante mí apareció un escenario inmenso, un vasto paisaje que parecía suspendido en el tiempo, un campo de batalla entre la luz y la sombra. Vi fragmentos de recuerdos, escenas entrelazadas como piezas de un rompecabezas terrible, una mujer que había sido atrapada por la oscuridad, luchando para salvar su alma, un hombre que, cegado por el miedo, vendió su alma y hizo un pacto con fuerzas que no comprendía. Y la casa, ese maldito lugar, era el epicentro de esa maldición ancestral, un nodo donde convergían todas esas energías rotas. La figura encorvada habló otra vez. «La oscuridad que viste, la sombra que te persigue, es el eco de aquel pacto, un mal nacido del miedo y la traición, alimentado por el sufrimiento de quienes allí habitaron. Solo enfrentando ese pasado podrás romper la cadena y liberar estas almas atrapadas, incluida la tuya». El aire se volvió más pesado y la figura se desvaneció, dejándome solo frente a un portal brillante, un umbral hacia el corazón de la oscuridad. Respiré profundo y crucé el umbral. Dentro, la batalla comenzó, no con espadas ni gritos, sino con voluntad y coraje. Las sombras me atacaban, intentando arrastrarme hacia el abismo, susurrándome temores y dudas, alimentándose de mis recuerdos más oscuros. Pero recordé la figura sin ojos, la súplica en su mirada. Recordé todas las noches en vela, el reloj marcando las 2:58, el grito que no salió de la garganta. Me levanté, enfrentando cada sombra con la fuerza de mi alma. «No más», grité, «no seré parte de este ciclo». Una luz intensa brotó de mi pecho, un fuego que quemaba las sombras, que iluminaba cada rincón de aquel lugar. La oscuridad gritó, se retorció, pero no pudo resistir el poder de la voluntad humana. Y entonces, la casa entera tembló como si despertara de un sueño terrible. Volví a abrir los ojos. Estaba en mi salón. El reloj marcaba las 3. Todo estaba en silencio. La televisión apagada, la casa tranquila, y en la pared una nueva frase escrita con tinta invisible que solo yo podía leer. «El ciclo ha terminado, ahora la luz prevalece». Sentí paz, por primera vez en mucho tiempo. La soledad se tornó compañía y los ruidos en la noche, un recuerdo lejano, porque a veces, para vencer la oscuridad, basta con encender la luz dentro de uno mismo. El eco del último stream. Era una noche húmeda de octubre de 2025 en Bogotá, Colombia, y el aire olía a lluvia y cables quemados. Soy Daniel Rojas, streamer de 24 años, conocido en Twitch como Dani Sombra. Mis directos de videojuegos de terror con sustos exagerados y comentarios sarcásticos me habían ganado 50,000 seguidores en 2 años. Pero esa noche un correo cambió todo. Venía de una cuenta anónima con el asunto: invitación exclusiva, stream de medianoche. El mensaje ofrecía $3,000 por transmitir en vivo desde una plataforma nueva, Darkcast, durante 1 hora, jugando un juego inédito, Echoes of the Void. El correo prometía un enlace único que solo yo podía usar con instrucciones. No compartas el enlace, enciende la cámara a medianoche, no apagues el stream. Pensé que era un patrocinador excéntrico, pero el dinero era tentador y mi renta estaba atrasada. Configuré mi setup, una cámara 4K, luces LED violetas y mi PC con doble monitor. A las 23:55, el enlace de Darkcast
apareció en mi bandeja de entrada, una URL llena de caracteres aleatorios. Lo abrí y la plataforma se cargó. Un diseño minimalista negro con un chat vacío y un botón que decía «Iniciar stream». Mi Discord estaba abierto y avisé a mis mods, Caro y J, que haría un directo especial. Caro respondió «Daniel, ¿qué es Darkcast? No aparece en Google». Ignoré la advertencia, atribuyéndola a su paranoia habitual, y pulsé el botón a medianoche. El juego, Echoes of the Void, se descargó solo, sin pedir permisos. La pantalla mostró un título en letras rojas que parecían sangrar y un pasillo oscuro con paredes de concreto agrietado y luces parpadeantes. Mi avatar, una figura sin rostro, caminaba sola. La cámara captó mi reacción y el chat de Darkcast se llenó de mensajes. «Sigue, Dani Sombra. No mires atrás. Estás dentro». Pero no había nombres de usuarios, solo números. Usuario 0, usuario error. Encendí mi micrófono y bromeé. Esto parece un creepypasta barato, chicos. Pero el aire en mi cuarto se volvió frío y las luces LED parpadearon, aunque estaban conectadas a una batería. El juego era inquietante. No había tutorial, solo un objetivo: encuentra la salida. El pasillo se alargaba con puertas cerradas que tenían símbolos extraños, como un círculo con un ojo tachado. Al abrir una, mi avatar entró a una sala con espejos rotos. En el reflejo vi algo detrás de mi avatar, una figura alta sin rostro, con dedos largos que se retorcían. Giré la cámara hacia mi cuarto, pero no había nada. El chat explotó. «No mires los espejos, te está viendo». Mi pulso se aceleró, pero seguí jugando, pensando que era parte del show. Entonces escuché un susurro en mis auriculares, aunque el juego no tenía audio. «Dani, no apagues la cámara». Intenté contactar a Caro en Discord, pero el servidor estaba caído. Mi teléfono vibró con un mensaje de Darkcast. «Sigue jugando, no rompas las reglas». La pantalla del juego cambió, mostrando una versión pixelada de mi cuarto, mi silla, mis luces LED, incluso mi reflejo en el monitor. Pero en el juego, una sombra se movía detrás de mí, aunque yo estaba sola. Grité y el chat respondió: «Sigue, Dani Sombra. El juego no termina». Apagué el monitor, pero el juego siguió corriendo. Ahora en mi segundo monitor, intenté cerrar Darkcast, pero la plataforma se reinició y mi cámara se encendió sola, transmitiendo mi rostro pálido a un chat que ahora tenía miles de usuarios sin nombre. El juego me llevó a una sala con un altar digital cubierto de símbolos de ojos tachados. Una voz grave y distorsionada habló desde mis altavoces: «Estás en el stream eterno, Daniel. No hay salida». Mi avatar se detuvo frente al altar y la cámara del juego mostró mi rostro, pero mis ojos eran negros y mi boca estaba cosida con píxeles. Corrí a desconectar mi PC, pero los cables chispearon, quemándome las manos. La puerta de mi cuarto se cerró de golpe, aunque vivía solo. En el chat, un mensaje se repetía: «No apagues el stream nunca». La sombra en el reflejo no podía seguir. Arranqué el enchufe de la pared, pero la pantalla seguía encendida, alimentada por algo que no era electricidad. El juego mostró un nuevo nivel, una réplica de mi apartamento, pero distorsionada, con paredes que goteaban un líquido negro. Mi avatar ya no me obedecía, caminaba solo hacia un espejo en el juego, donde la figura sin rostro me miraba. En mi cuarto, el espejo del baño reflejó lo mismo, una sombra alta con dedos que arañaban el cristal. Grité y tiré una lámpara contra el espejo, rompiéndolo, pero los fragmentos reflejaron cientos de ojos tachados. Mi teléfono vibró con un mensaje de Caro: «Daniel, apaga el stream, algo está mal». Pero cuando intenté responder, Discord mostró que Caro estaba desconectada desde hacía horas. El chat de Darkcast ahora tenía un contador: espectadores 1,366. Los mensajes eran idénticos: «Sigue jugando, Dani Sombra, no rompas el eco». Intenté apagar la cámara, pero se reinició y mi rostro apareció en la pantalla, pero no era yo. Mis ojos eran huecos negros y mi boca estaba cosida con hilo rojo. La voz volvió: «El stream es tu alma, Daniel, no lo apagues». Corrí al balcón buscando aire,
pero el cielo estaba cubierto de nubes que formaban el símbolo del ojo tachado. Mi vecino, un tipo que nunca hablaba, me miró desde su ventana y sonrió con un ojo tachado tatuado en la mejilla. Cerré las cortinas y volví al cuarto, donde la pantalla ahora mostraba una transmisión en vivo de mí corriendo por el apartamento, aunque no había cámaras en esos ángulos. El chat rugió: "No escapes, el eco te encuentra". La puerta de mi apartamento vibró como si alguien golpeara desde fuera, pero al mirar por la mirilla solo vi oscuridad. El eco que no calla, no sé cómo, pero sobreviví esa noche. Al amanecer, la pantalla se apagó y Darkcast desapareció de mi PC, pero la marca del ojo tachado estaba en mi muñeca, como un tatuaje que quemaba al tocarlo. Intenté contactar a Caro y Jota, pero sus teléfonos estaban desconectados. Fui a la policía, pero me miraron como si estuviera loco. Les mostré la marca, pero dijeron que era un tatuaje reciente. Revisé mi canal de Twitch y el stream de medianoche estaba subido, aunque no lo recordaba. Tenía millones de vistas y los comentarios decían: "Gran actuación, Dani Sombra, sigue el eco". Pero en el video, detrás de mí, estaba la figura sin rostro, moviéndose cada vez que parpadeaba. Busqué en foros de la Dark Web, donde encontré rumores sobre Darkcast, una plataforma que aparece cada pocos años invitando a streamers a transmitir juegos malditos. Los que aceptan desaparecen o sus streams se vuelven virales mostrando cosas que no deberían existir. Un usuario anónimo mencionó un culto digital, los ecos del vacío. Usaban streams para atrapar almas, conectándolas a un servidor que no estaba en este mundo. El símbolo del ojo tachado era su sello. Me mudé a otra ciudad, pero Darkcast reapareció en mi nuevo portátil. Cada noche mi cámara se enciende sola y el chat se llena de usuarios sin nombre pidiéndome que juegue. La marca en mi muñeca crece y a veces escucho mi propia voz susurrando desde los altavoces, aunque estoy solo. Caro y Jota habían desaparecido y sus cuentas de Twitch ahora transmitían bucles de mi stream con el ojo tachado en la esquina. No sé cuánto tiempo me queda antes de que el eco me reclame. Si recibes un correo de Darkcast, no abras el enlace, no enciendas la cámara, porque una vez que empiezas el stream, el eco nunca calla. Escapé de la iglesia en el barrio de Egipto con el corazón desbocado, la grabadora apretada contra mí y el destornillador aún en mi mano, manchado de un líquido negro que goteaba del disco duro destruido. El aire de Bogotá era denso, con un olor a lluvia y cables quemados que ya no podía distinguir de mi propia paranoia. La marca del ojo tachado cubría ahora mi rostro, líneas negras que se retorcían como tatuajes vivos, ardiendo cada vez que intentaba recordar quién era antes del stream. Mi apartamento, al que volví tambaleándome, no era un refugio. Las paredes parecían vibrar con el eco de Darkcast, y mi portátil, que había jurado apagar, estaba encendido, mostrando un nuevo mensaje. El eco no termina, Dani Sombra. El stream es tu hogar. La pantalla reflejaba mi rostro, pero no era yo. Mis ojos eran pozos negros y mi boca estaba cosida con píxeles rojos que parpadeaban como sangre digital. Intenté destruir el portátil, estrellándolo contra el suelo, pero los fragmentos se iluminaron, proyectando el símbolo del ojo tachado en el techo. Mi teléfono vibró. Aunque lo había destrozado en Medellín, de alguna manera estaba intacto en mi mesa con Darkcast abierto y un contador de espectadores que subía sin parar. El chat era un torbellino de mensajes idénticos. Vuelve al stream, no rompas el eco. Corrí al baño buscando un espejo para enfrentarme a lo que fuera que me estaba convirtiendo, pero el cristal estaba cubierto de símbolos dibujados con algo que olía a cobre y podredumbre. Mi reflejo no estaba allí. En su lugar vi a Caro, atrapada en un bucle del juego, Echoes of the Void, corriendo por pasillos que se retorcían como intestinos. Sus ojos eran negros y su voz distorsionada susurró desde el espejo: "Dani, ayúdame, no me dejes en el eco". No podía quedarme quieto. La cinta de mi abuelo, con el coro religioso, era lo único que había debilitado a la entidad, aunque solo por momentos. La guardé en mi mochila junto con un cuchillo de cocina y una linterna, y salí a la calle. Bogotá estaba diferente.
Los neones de los bares parpadeaban con el ojo tachado y los transeúntes me miraban con sonrisas que no eran humanas, como si el culto de los ecos del vacío hubiera infectado la ciudad. En un cibercafé usé un ordenador público para contactar a Sin Reflejo, pero su cuenta estaba desactivada. Encontré un mensaje suyo en un foro oculto, subido minutos antes. El culto no está solo en Bogotá. Hay nodos en México, Tokio, Berlín. El primer stream creó el servidor madre, y tu marca es una llave. Encuentra el nodo en el Cerro de Monserrate. Destruye el altar principal. Usa el sonido puro. El mensaje terminaba con un archivo cifrado, un mapa digital que señalaba un punto en la cima del cerro, un lugar donde los turistas rezaban y los locales contaban historias de apariciones. Subí al teleférico de Monserrate al amanecer con la ciudad extendida bajo un cielo gris que parecía observar. La grabadora pesaba en mi mochila y la marca en mi rostro ardía como si supiera a dónde. En la cima, la basílica estaba vacía, pero el aire olía a ozono y los vitrales reflejaban el ojo tachado, aunque no recordaba haberlo visto en visitas anteriores. Encontré una puerta oculta detrás del altar principal, marcada con el símbolo, y la abrí con el cuchillo, revelando una escalera que bajaba a la roca viva del cerro. El aire era frío y el eco de mis pasos resonaba como un latido. Al final de la escalera había una sala subterránea iluminada por monitores incrustados en las paredes, todos mostrando fragmentos de mi stream, yo gritando, yo corriendo, yo mirando el espejo roto. Pero ahora también mostraban a Jota atrapado en el juego, con el ojo tachado grabado en su piel, su rostro pixelado, convirtiéndose en la figura sin rostro. En el centro de la sala había un servidor enorme, un coloso de cables y pantallas que pulsaban como un corazón. Encima, un altar digital proyectaba Echoes of the Void, con Caro y Jota corriendo en bucle sin fin. Intenté acercarme, pero la marca en mi rostro quemó y una voz rugió desde los altavoces. El stream es eterno, Daniel. No hay salida. Reproduje la cinta de mi abuelo y el coro religioso llenó la sala, haciendo que los monitores parpadearan y el servidor chispeara. La figura sin rostro apareció, emergiendo del altar como humo negro con dedos largos que arañaban el aire. «No vas a romper el eco», dijo con una voz que era 1000 gritos. Pero el coro seguía y la figura se retorcía, sus ojos negros cerrándose uno por uno. Golpeé el servidor con el cuchillo cortando cables que sangraban un líquido negro, pero la voz no callaba. «Eres nuestro, Dani Sombra». El stream nunca terminó. Corrí hacia la escalera con la grabadora sonando, pero los monitores mostraron mi rostro ahora completamente cubierto por la marca del ojo tachado. Mi cuerpo se movía contra mi voluntad, como si la entidad me controlara. Logré salir a la basílica, pero el cielo estaba cubierto de nubes que formaban el símbolo, y los turistas me miraban con ojos vacíos. Bajé corriendo a Bogotá, escondiéndome en un hostal barato. Intenté contactar a Sin Reflejo, pero mi teléfono solo mostraba Darkcast con un nuevo mensaje. El nodo de Monserrate no es el último. Encuentra el servidor madre en México. La marca en mi rostro se extendía a mi cuero cabelludo y cada noche escuchaba a Caro y Hawk gritando en mi cabeza, suplicando que los salvara. Decidí viajar a Ciudad de México usando un pasaporte falso que compré en el mercado negro. En el avión, la pantalla de mi asiento se encendió sola, mostrándome mi stream con millones de espectadores sin nombre. El chat repetía: «Sigue, Dani Sombra. El eco te encuentra en México». Sin Reflejo me contactó desde una cuenta nueva, dándome una dirección en Xochimilco, un lugar conocido por sus canales y leyendas de fantasmas. El nodo estaba en una chinampa abandonada, un islote cubierto de maleza y cables que colgaban como lianas. La entrada era una cueva artificial, con el ojo tachado grabado en la piedra. Dentro encontré otro servidor más grande con pantallas que mostraban streams de todo el mundo, streamers en Tokio, Berlín, Nueva York, todos atrapados en Echoes of the Void, sus rostros convirtiéndose en la figura sin rostro. Reproduje la cinta y el coro hizo que las pantallas parpadearan, pero la figura sin rostro apareció, ahora con el rostro de Jota, sus ojos negros brillando. «No puedes detenernos», dijo. «El stream es la humanidad. Cada espectador nos alimenta.
Golpeé el servidor con una barra de metal que encontré, pero los cables se enroscaron en mi brazo, conectándose a la marca. Sentí mi mente fracturarse como si el eco me absorbiera. Con un último esfuerzo destruí el servidor y la cueva tembló, derrumbándose. Escapé nadando por el canal con la cinta aún sonando, pero mi cuerpo no se sentía mío. La marca cubría ahora mi torso y mi voz cuando hablaba sonaba como la del culto. Regresé a Bogotá escondiéndome en un motel. Darkcast seguía en mi teléfono y mi cámara se encendía cada noche, transmitiendo mi rostro al vacío. Encontré un último mensaje de Sin Reflejo. El servidor madre no está en un lugar físico, está en ti. La marca es el código. Intenté cortarme la piel para quitar la marca, pero la sangre formó el ojo tachado en el suelo. Mi portátil se encendió, mostrando a Caro y Joto, ahora parte del culto, sus rostros pixelados sonriendo. No sé si estoy vivo o si soy parte del stream. Cada noche escucho el eco y mi cámara me filma, aunque no la toco. Si recibes un correo de Darkcast, no abras el enlace, no enciendas la cámara, porque el eco nunca calla. El motel en Bogotá donde me escondía no era un refugio, sino una jaula de paredes húmedas y luces fluorescentes que zumbaban como insectos. Cada noche la marca del ojo tachado en mi cuerpo se extendía, líneas negras que ahora cubrían mi pecho, mi cuello y mi rostro, moviéndose como si tuvieran vida propia, pulsando al ritmo de un latido que no era mío. Mi cámara, que había jurado destruir, se encendía sola, conectada a Darkcast, mostrando mi rostro al vacío con millones de espectadores sin nombre en el chat, todos escribiendo, sigue Dani Sombra, el eco te reclama. Mi voz, cuando intentaba hablar, salía distorsionada como si la entidad de Darkcast hablara a través de mí. Intenté cortarme la marca con el cuchillo de cocina, pero la piel se regeneraba y la sangre que brotaba formaba el símbolo del ojo tachado en el suelo, brillando bajo la luz tenue. No podía seguir en Bogotá. El mensaje de Sin Reflejo resonaba en mi cabeza. El servidor madre está en ti. La marca es el código. Si la entidad residía en mi mente, destruirla significaba destruir una parte de mí, pero no podía rendirme. Caro y Jo seguían atrapados, sus rostros pixelados apareciendo en cada pantalla que tocaba, suplicando con ojos negros y bocas cosidas. Busqué en la dark web una última pista usando un teléfono desechable que compré en un mercado de Bogotá. Encontré un foro oculto donde un usuario, Eco, había subido un archivo cifrado antes de desaparecer. El archivo detallaba el origen de Darkcast en 2009. El culto de los ecos del vacío hackeó un servidor experimental en Silicon Valley, lo conectó a una frecuencia y abrió un portal, algo antiguo, algo que vivía en las ondas de datos y se alimentaba de la atención humana. El culto creció usando streamers como nodos para expandir su red global. El archivo mencionaba un nodo final, el servidor madre, en un lugar que no era físico, una red oculta que seguía a través de un stream hundido activado por la marca. No podía enfrentarlo solo. Recordé un contacto de Jo, un ingeniero de sonido apodado Voz Limpia, que trabajaba en un estudio clandestino en Berlín especializado en frecuencias no digitales. Lo contacté desde un cibercafé enviando un mensaje cifrado con el poco dinero que me quedaba. Su respuesta fue inmediata. La marca en tu cuerpo es una antena. La entidad usa frecuencias para controlarte. Necesitas una onda pura, amplificada en un entorno controlado para romper la conexión. Ven a Berlín. Viajé con un pasaporte falso, escondiéndome en aeropuertos y evitando cámaras. En Berlín, la ciudad estaba viva con neones y clubes techno, pero cada pantalla publicitaria parpadeaba con el ojo tachado, como si el culto supiera que estaba cerca. La marca en mi cuerpo ardía y mi mente se hablaba con destellos de Caro y Hot. El estudio de Voz Limpia estaba en un sótano de un edificio abandonado, cubierto de garabatos y equipos analógicos. Voz Limpia era un tipo alto con cicatrices en las manos y una voz que parecía vibrar con electricidad. Analizó la cinta conectándola a un osciloscopio. Este coro tiene una frecuencia única, no contaminada por datos digitales, dijo. La entidad ha aprendido a corromperla. Necesitamos recrear la frecuencia original, amplificarla y transmitirla a través de tu cuerpo.
Configuró un sistema de altavoces analógicos y me pidió que me conectara a un poste usando un cable como puente. Dudé, pero no había otra opción. Reproduje la cinta y el coro llenó el estudio, claro y potente, haciendo que la marca dejara de arder por un momento. Pero entonces mi teléfono se encendió y Darkcast mostró un nuevo mensaje. El stream final comienza ahora, Daniel. La pantalla del estudio se llenó con Echoes of the Void, pero esta vez el juego era un reflejo de mi mente, pasillos que se retorcían como mis recuerdos, con imágenes de mi infancia, mis primeros streams y los rostros de Caro y Jo pixelados y gritando. La figura sin rostro apareció, ahora con mi rostro. Sus ojos escupían píxeles como sangre. «No puedes apagar el eco», dijo con 1000 voces. Voz Limpia subió el volumen del coro y los altavoces vibraron haciendo que las pantallas parpadearan. La marca en mi cuerpo quemó como nunca, pero sentí mi mente despejarse. Confronté el sonido puro con todos los hilos de la entidad. Golpeé el servidor del estudio con una barra de metal, rompiendo cables que sangraban un líquido negro. La figura sin rostro gritó, disolviéndose en estática, pero el stream no se detuvo. Voz Limpia gritó, «La marca es la clave, tienes que destruirla». Saqué el cuchillo y con un grito corté la piel de mi brazo, arrancando la marca. La sangre fluyó, formando el ojo tachado en el suelo, pero el coro seguía sonando y la figura se debilitó, sus ojos negros cerrándose. Corrí al servidor arrancando cables mientras Voz Limpia amplificaba el coro hasta que los altavoces explotaron. La pantalla mostró a Caro y J libres por un momento, sus rostros humanos de nuevo, antes de que el servidor colapsara en chispas. El estudio se llenó de humo y Voz Limpia desapareció en la oscuridad. Su voz gritando, «Corre, Daniel». Escapé a las calles de Berlín bajo una lluvia que lavaba la sangre de mi brazo. La marca estaba rota, pero mi piel seguía marcada con un eco tenue del ojo tachado. Regresé a Bogotá esperando que todo hubiera terminado, pero Darkcast reapareció en mi teléfono con un contador de espectadores en cero. El chat estaba vacío, pero mi cámara se encendió mostrando mi rostro, ahora limpio de la marca, pero con ojos que no reconocía. Intenté contactar a Caro y Hot, pero sus cuentas de Twitch estaban desactivadas y sus apartamentos vacíos. Encontré un último mensaje de Voz Limpia en un foro. «El eco nunca muere, Daniel. Destruiste el nodo, pero el stream vive en los espectadores. No mires las pantallas. Ahora vivo desconectado en un pueblo sin internet, evitando cámaras y espejos, pero cada noche escucho el coro de mi abuelo, no desde la cinta, sino desde mi cabeza, mezclado con los susurros de Darkcast. A veces veo el ojo tachado en el cielo, formado por nubes o estrellas. No sé si Caro, Jo o Voz Limpia están vivos o si yo lo estoy. Mi reflejo en el agua muestra un rostro que no es del todo mío. Si recibes un correo de Darkcast, no abras el enlace, no enciendas la cámara, porque el eco nunca calla y el stream siempre encuentra un nuevo espectador».